Diversidad sexual y de género. Diversidad sexual y de género. La población de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuals y asexuales, LGBTIQ+, por sus siglas, históricamente ha experimentado discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. Esta se expresa en la vida cotidiana y en todo el ciclo vital. Es decir, es transversal y se relaciona con el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, quedando imposibilitada, generalmente, de ejercer en igualdad de condiciones sus derechos. A esto sumamos las sistemáticas expresiones de odio y violencia que experimenta la comunidad LGBTIQ+, evidenciadas en casos emblemáticos de denegación de justicia como el de Nicole Saavedra. La situación de las diversidades y disidencias sexuales en Chile presenta dos facetas muy disímiles. Por una parte, el gobierno de Sebastián Piñera ha estancado la agenda política del movimiento LGBTIQ+. El principal avance de los últimos 4 años corresponde a la Ley de Identidad de Género, cuyo trámite inició en gobiernos anteriores. En el resto de ámbitos quedan importantes deudas para alcanzar una igualdad efectiva. Por otra parte, el movimiento LGBTIQ+ desempeñó un rol relevante en la movilización social reciente. Sus demandas contribuyen a plantear nuevos horizontes para la democratización de la sociedad chilena. En particular, el movimiento trans plantea la necesidad de redoblar esfuerzos para terminar con el odio, la violencia y la discriminación. La lucha contra la precarización de la vida y las violencias cotidianas nos comprometen con el movimiento LGBTIQ+ en una agenda de igualdad en la diversidad, que involucra 4 pilares principales. 1. Garantizar derechos sociales. 2. Asegurar el reconocimiento de identidades. 3. Impulsar políticas contra las violencias. Y 4. Desarrollar una nueva institucionalidad para las políticas de diversidad. 1. Plan Nacional de Derechos Sociales LGBTIQ+, igualdad en la diversidad. La población LGBTIQ+ enfrenta las desigualdades en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo o los cuidados. Consideramos que la dignidad se construye garantizando la provisión pública de derechos, por ello, impulsaremos un plan que garantice la protección y promoción de derechos sociales de las diversidades y disidencias sexogenéricas. Supone la primera etapa de una política de largo alcance y constituye un abordaje de puntos prioritarios que deberán ampliarse posteriormente. Para ello, proponemos acciones en distintos ámbitos. Primero. Trabajo. Fomentar acciones afirmativas que resguarden el acceso al empleo, trayectorias laborales de calidad y frenar el acoso laboral hacia trabajadores LGBTIQ+. A. Cupo laboral trans, al menos un 1% en sector público y privado. B. Programa de formación y capacitación laboral para que las personas LGBTIQ+ accedan a empleos de calidad, otorgando prioridad a la nivelación de estudios en niveles primario, secundario y terciario. La capacitación debe permitir el acceso al empleo no precarizado, fijando estándares de calidad y empleabilidad. C. Programa contra el acoso laboral hacia trabajadores LGBTIQ+. Se promoverá la formación en perspectiva de diversidad con enfoque de DDHH para el sector público y privado. Se realizarán campañas periódicas de visibilización de dimensiones interseccionales de la discriminación y se desarrollarán protocolos y circulares que garanticen las políticas de no discriminación. D. Trabajo sexual. Avanzaremos hacia el reconocimiento y la regulación del trabajo sexual, priorizando la protección y el bienestar de quienes se desempeñan en este sector, al garantizar sus derechos sociales. Rechazaremos el proxenetismo, pues somete el trabajo sexual a prácticas de violencia que perpetúan la dominación patriarcal y la vulnerabilidad de quienes ejercen el trabajo sexual. En tal sentido, la política del trabajo sexual debe articularse con los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. E. Sindicalización. Promoveremos la participación de la población LGBTIQ+ en las instancias de representación sindical, incluyendo negociaciones colectivas, independiente del régimen laboral. Asimismo, impulsaremos la sindicalización en aquellos sectores más precarizados de la economía, en donde existe mayor presencia de la comunidad LGBTIQ+. Segundo. Educación. Impulsar una educación no sexista, garantizar el derecho a la educación de TADS y convertir las instituciones en espacios seguros para la diversidad sexual. A. Ley de Educación Sexual Integral, incorporando contenidos de sexualidad y afectividad en todos los niveles de aprendizaje. Se fiscalizará su cumplimiento en establecimientos públicos y privados. Impulsaremos una perspectiva amplia de la ESI, que incluya a TADS les integrantes de la comunidad escolar.
B. Incorporación curricular de educación inclusiva LGBTIQ+, con enfoque de derechos humanos y de valoración de la diversidad sexual en las distintas asignaturas, desde el nivel preescolar hasta la educación superior. C. Programa de escuelas libres de discriminación para la diversidad sexual. Se contará con datos oficiales respecto de la violencia hacia personas LGBTIQ+ en comunidades escolares y se acompañará a aquellos con peores indicadores. También se entregarán incentivos a las escuelas que cuenten con proyectos integradores y se reforzarán los materiales educativos disponibles, documentos técnicos y orientaciones, para que las comunidades puedan desarrollar un trabajo en pro de la inclusión de las disidencias sexogenéricas. De reformular la circular sobre niñez trans en espacios educativos, exigiendo protocolos de no discriminación y de integración de la niñez trans. Formación en diversidad sexual a profesionales de la educación, incorporar enfoque de garantía de derechos de la diversidad sexual en la formación inicial y continua de docentes y de quienes asuman funciones directivas en los centros. F. Educación no sexista. Promoveremos una transición hacia establecimientos escolares integrados en términos de las identidades de género de sus estudiantes. Se reconocerá a los que cuenten con proyectos integradores de las diversas identidades y se fiscalizará la transición de los establecimientos monogenéricos. Tercero. Salud. Impulsar políticas que garanticen discriminación cero en el acceso a la salud y una atención integral en la salud primaria, secundaria y terciaria. A. Programa de salud trans. Incorporar una canasta de prestaciones trans no binaries como garantía explícita en salud, desde la perspectiva del cuidado, que contemple atención de especialistas, cirugías, fármacos y atención psicológica. Se garantizará su cobertura universal y todos los establecimientos de salud se verán obligados de disponer los recursos para ello, siendo la red primaria el nivel principal de atención. Esto fortalecerá el acceso y descentralizará la atención. B. Discriminación cero en instituciones de salud. Se desarrollarán campañas de visibilización de atención inclusiva en centros de salud y se impulsarán acciones formativas al personal. Se enfatizará el cumplimiento de las circulares 18, 21 y 34. C. Protección de derechos de personas LGBTIQ+ que viven con VIH, en el marco del Plan de Salud No Reproductiva Universal. D. Programa de salud mental para personas LGBTIQ+. Se garantizarán acompañamientos especializados en salud mental a personas LGBTIQ+ a través de prestación GES, con foco en adolescentes y jóvenes y en la red de atención pública. Se desarrollará el programa a través de la atención primaria. Derechos de las personas intercedésimo. Prohibir las cirugías de normalización a recién nacides y establecer responsabilidades civiles y administrativas asociadas. Se garantizará el cumplimiento de la circular 18 en caso de niñez intersexuals. F. Formación en diversidad sexual a profesionales de la salud. Se incorporará un enfoque de género e inclusión de personas LGBTIQ+ transversal en el currículum de las carreras de la salud. Además, se promoverá la investigación desde un enfoque biopsicosocial en la atención en salud para la comunidad LGBTIQ+, en especial personas trans y no binarias. Cuarto. Cuidados. Reconocer las redes de cuidado que generan las personas LGBTIQ+ en el Sistema Nacional de Cuidados y garantizar especialmente los cuidados de niñez, personas en situación de discapacidad y personas mayores. A. Derechos de la niñez y adolescencia LGBTIQ+. Se prohibirán las terapias de conversión que atentan contra niñas, niños y adolescentes LGBTIQ+ y se garantizará el derecho de NNA de denunciarlas. Además, se desarrollará un programa de cuidados y acompañamiento a través de centros territoriales que puedan ayudar a NNA que se enfrentan a la pérdida de sus redes familiares y de apoyo, facilitando alternativas residenciales, la finalización de estudios, el acompañamiento psicológico y la inserción laboral. B. Derechos de las personas en situación de discapacidad LGBTIQ+. Se promoverá un enfoque inclusivo hacia las personas en situación de discapacidad de la comunidad LGBTQ para el acceso efectivo a los cuidados y a los derechos en ámbitos de salud, trabajo, educación y participación política. Además, se promoverá el resguardo de sus derechos sexuales y reproductivos. C. Derechos de las personas mayores LGBTIQ+. Se levantará información oficial sobre las necesidades de las personas mayores LGBTIQ+, ofreciendo acompañamiento y apoyos que consideren sus vínculos afectivos y de apoyo.
Se promoverá la visibilización y reconocimiento de la vejez LGBTIQ+ dentro de las políticas del Sistema Nacional de Cuidados. Pondremos especial énfasis en las políticas de reparación dirigidas a personas mayores de la comunidad trans. 2. Reconocimiento de identidades. La falta de reconocimiento a las identidades diversas es una expresión de violencia hacia la comunidad LGBTIQ+, causando estigma y discriminación interpersonal e institucional. Nos comprometemos a impulsar el reconocimiento efectivo de la identidad de género de personas trans y de identidades que se sitúan por fuera del binarismo de género. A. Modificaciones a la Ley de Identidad de Género. Permitir el cambio de nombre y sexo registral a menores de 14 años y establecer el procedimiento administrativo como norma general. B. Coordinación de documentos y registros de identidad cuando se producen procesos de cambio registral. Se establecerán mecanismos de actualización de información entre instituciones públicas y organismos privados que manejen datos personales. Se implementarán sanciones por no cumplimiento. C. Carnet no binario. Reconocimiento en el documento de identificación de identidades por fuera del binarismo de género. De registro y levantamiento de datos desde instrumentos de políticas públicas, reposición inmediata de variables de diversidad sexual y de género en la encuesta CASEN, mejorando la metodología de levantamiento y procesamiento de datos. Asimismo, integrar estas variables en el próximo censo. Avanzaremos hacia la incorporación de ellas en los criterios de evaluación de políticas públicas, priorizando aquellas relativas al Plan Nacional de Derechos Sociales. 3. Políticas contra las violencias. En los últimos años ha existido una ola de violencia hacia la comunidad LGBTIQ+ expresada en distintas agresiones y crímenes de odio. En los casos más graves, han resultado en la muerte de personas LGBTIQ+. En otros, han provocado graves secuelas. Nos comprometemos a impulsar una política integral contra las violencias. A. Modificación de la ley antidiscriminación. El marco legal contra la discriminación presenta vacíos y debilidades. Se abrirá un proceso de observación participativo desde organizaciones sociales para reformar la ley antidiscriminación. B. Impulsar un plan integral de acción contra las violencias por motivos sexuales y de género, que involucre políticas públicas de prevención y erradicación de todas las formas de violencia hacia mujeres y población LGBTIQ+. Este plan debe basarse en la recopilación, análisis y sistematización de información sobre la población e identificar violencias, según territorios, integrando las problemáticas de las comunidades. Se debe trabajar por el fortalecimiento institucional de organizaciones locales y territoriales como eje de prevención y de profundización de la estrategia, generándose casas de acogida para personas LGBTIQ+ que sufran situaciones de violencia. Por último, la implementación del plan implica una formación con perspectiva de género y capacitación a funcionarios claves en la prevención de violencia, como son las policías o funcionarios del Poder Judicial. Cuarto. Nueva institucionalidad para las políticas de diversidad. La implementación de estas políticas requiere un abordaje integral de la institucionalidad pública. Para promover el trabajo interministerial de las políticas y garantizar su implementación territorial, se creará una subsecretaría de diversidad y se fortalecerán las oficinas de diversidad a nivel local. A. Crear una subsecretaría de diversidad dentro del renovado Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que promueva el trabajo interministerial para el resguardo de los derechos de personas LGBTIQ y promueva la participación ciudadana y de organizaciones sociales en la elaboración de políticas. B. Instalación y fortalecimiento de oficinas de diversidad. Promoveremos la creación de oficinas municipales dedicadas al trabajo con la población LGBTIQ+, colaborando con la red existente para establecer estándares transversales de promoción de la diversidad, la inclusión y los DDHH. Estas oficinas serán espacios de articulación entre la gestión municipal y el nivel ministerial. Derechos sexuales y reproductivos. Se refieren a la sexualidad, reproducción humana y a los cuerpos involucrados. Son un entramado de derechos civiles y políticos que se constituyen como el primer espacio de ejercicio de ciudadanía y, por ende, posibilitan la participación en la vida política principalmente de mujeres, etnia y disidencias sexogenéricas. Abordarlo requiere incorporar enfoques de género, interseccionalidad, interculturalidad y ecodependencia para el desarrollo de la vida humana en consideración de la sostenibilidad de la vida. En nuestro gobierno promoveremos la superación de la violencia de género desde un enfoque de justicia restaurativa,
proponemos que toda acción estatal sea guiada por los principios de integridad corporal, igualdad sustantiva, autonomía de las personas para autodeterminarse y el respeto a la diversidad. Apostamos a defenderlos sin dobles discursos, promoviendo la igualdad sustantiva entre todas, acompañando y preparando el proceso de expansión de derechos que como Apruebo Dignidad planteamos para el proceso constituyente. 1. Estrategia intersectorial de ciudadanía sexual y creación del Consejo para la Ciudadanía Sexual. El objetivo de la Estrategia Intersectorial de Ciudadanía Sexual, EICS, es reconocer promover la igualdad en el ejercicio de derechos, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como fundamentales para un Estado democrático y el ejercicio de la ciudadanía, contribuir a modificar los patrones socioculturales que están a la base de la discriminación por motivos de género en el ámbito de la sexualidad, promover relaciones libres, erradicando discriminaciones y violencia, la participación de la ciudadanía en la construcción de políticas públicas en materias de sexualidad, diversidad y género, la garantización de la atención en servicios del Estado libres de toda forma de discriminación sexual y de género y por último, se generen directrices y normativas para la actuación con perspectiva de género de los órganos del Estado. En los primeros 10 días de nuestro gobierno, convocaremos a organizaciones sociales, de la sociedad civil, académicas y científicas al Consejo para la Ciudadanía Sexual, donde en plazo de 3 meses, este Consejo deberá entregar los lineamientos para la Estrategia Intersectorial de Ciudadanía Sexual, EICS. Operativamente a cargo de la Secretaría General de la Presidencia, CEPRES, los cambios normativos y necesidades presupuestarias para aplicar la Estrategia Intersectorial de Ciudadanía Sexual, EICS, deberán ser estudiados e implementados en un trabajo intersectorial en el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social. El Consejo para la Ciudadanía Sexual y representantes de los 6 ministerios involucrados conformarán el organigrama de la EICS con las siguientes tareas. Elaborar, revisar y actualizar normas, acuerdos y guías para la implementación de educación sexual integral, incluyendo la formación, actualización y capacitación docente. Incluiría todo nivel educativo, incluso universitario. Elaborar, revisar y actualizar normas, acuerdos y guías que facilitarán el desarrollo de la salud sexual y reproductiva, incluyendo la formación, actualización y capacitación de las y los funcionarios de la salud. Elaborar, revisar y actualizar normas, acuerdos y guías para la promoción de la ciudadanía sexual y su garantía efectiva en el servicio público y la administración del Estado. Asimismo, establecer estrategias que permitan mitigar acciones constitutivas de delito y /diagonal o de denigración contra los cuerpos y géneros. Esta coordinación se divide en 2 para elaborar programas y seguimientos de su planificación y gestión. Muchas vulneraciones de DCR son judicializables, pero debido a los sesgos propios de una justicia patriarcal, el acceso a la justicia y reparación de las víctimas de estas vulneraciones, delitos sexuales, VIF, femicidios, etc., se entorpece. Monitorear las entidades intervinientes, elaborar diagnósticos, y proponer medidas que vayan en línea con garantizar plenamente el acceso a la justicia y reparación. Vincular a la EICS con las organizaciones sociales y de la sociedad civil que a lo largo del país se vinculen con las poblaciones objetivo de la estrategia. 2. Por una salud perinatal integral, con enfoque de género y derechos humanos. En Chile hay políticas públicas relacionadas a la maternidad, pero enfocadas únicamente en la mirada biomédica, sin tener en cuenta la salud psicológica y social de las personas involucradas en el proceso perinatal. 1 de cada 5 madres 40 presenta depresión postparto, pero solo un 20% obtiene ayuda, dada la poca información y baja cobertura en los organismos de salud pública. A su vez, los programas actuales de acompañamiento incorporan una perspectiva de género solo focalizada en la presencia paterna como acompañante involucrado, y no como parte de la crianza efectiva y víctima de procesos perinatales, al mismo tiempo y en diferencia con la maternidad. De este modo, se deben impulsar políticas estatales y transversales que concienticen sobre la importancia de una gestación colectiva, acompañada y bajo el resguardo de derechos para una salud mental digna. El proceso de gestación, puerperio y crianza implican una transformación en la vida de un adulto asociado. Las prioridades y relaciones cambian, asociándose a una sociedad neoliberal que exige elegir entre maternar /diagonal paternar o trabajar. Consideramos la salud mental perinatal, como el estado de bienestar emocional, psicológico y social durante la etapa de planeación de un embarazo, gestación, puerperio y el primer año de vida del neonato. En ese sentido, sin descartar la importancia de la visión médica, es necesario avanzar hacia una salud perinatal integral, que integra en la misma medida la salud mental de los géneros que pasan o no, por procesos deseados de gestación, puerperio o crianza del primer año de vida. Primero,
Proponemos patrocinar un proyecto de ley para legalización del aborto. Nuestra base es la demanda histórica por el aborto legal, libre, seguro y gratuito, superando la criminalización y poniendo la decisión de la persona gestante en el centro. Por eso, nuestro compromiso es generar durante el primer semestre todas las condiciones necesarias para que podamos participativamente crear un proyecto de ley de legalización del aborto que esté acorde con lo que los feminismos vienen pidiendo. Entendemos que mayor democracia implica la necesaria participación de mujeres en la creación de políticas públicas. Segundo, iniciar el gobierno con un plan urgente de recuperación de las prestaciones sanitarias en materia de derechos sexuales y reproductivos, entendiéndose como prestaciones de carácter esencial en el escenario pandémico y pospandémico. Esta serie de reformas y nuevas regulaciones incluyen: a. Reforma al reglamento de implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 3 causales y al protocolo de objeción de conciencia, eliminando la objeción de conciencia institucional, para que no sea una obstrucción en el acceso de las usuarias, en tanto se aprueba la legalización del aborto. Lo anterior debe impulsar y reformar el currículum profesional y técnico del personal involucrado en el proceso. B. Dispensador de anticonceptivos de barrera interna y externa en todos los centros públicos y culturales públicos del país. C. Incluir métodos de contención menstrual, tales como toallas higiénicas y capitas menstruales, de distribución gratuita en los CESFAM y colegios del país. Además de brindar educación menstrual tanto en colegios como en los centros de atención primaria del país. De creación de un protocolo especial de atención integral en salud sexual y reproductiva para mujeres privadas de libertad. Tercero, ley de parto respetado en instituciones de salud pública y privada sin fines de lucro de acuerdo a las actualizaciones sanitarias perinatales y salud mental perinatal. Cuarto, instancias formativas de paternidad consciente en instituciones públicas y privadas como oferta de acompañamiento a paternidades conscientes. Estas deben existir de manera obligatoria en toda unidad médica que atienda el embarazo. Quinto, crear una red intersectorial de apoyo psicosocial para el proceso perinatal de maternidades y paternidades desde un enfoque de género. Sexto, patrocinar, dar urgencia, revisar y actualizar leyes y proyectos de ley tales como Ley Adriana, Ley 20.209 Discriminación de género para que incluya proceso perinatal y la Ley Dominga potenciando el apoyo al duelo gestacional, duelo en el puerperio y acompañamiento en casos de interrupción voluntaria del embarazo. Séptimo, extensión de postnatal materno de 6 meses a 12 meses y extensión del postnatal paterno de 5 días a 6 meses o más, de manera gradual, hasta que alcance la misma cantidad de tiempo que la madre. Es importante considerar la extensión del postnatal paterno para equilibrar el nivel de responsabilidad que tienen dentro del hogar. Octavo, compromiso del gobierno de generar una ley que regule las técnicas de reproducción asistida, como parte de la planificación familiar garantizando su acceso a la diversidad de familias que existen en Chile. Noveno, generar alianza con Chile Crece Contigo y nuestro futuro Sistema Nacional de Cuidados Vivir Cuidándonos para crear un eje de salud mental perinatal. 3. Violencia contra las mujeres. Entendemos la violencia contra las mujeres como un problema estructural, de DHH y relevancia pública, lo que se ha extendido a NNA, comunidad LGBTQI y adultos mayores y personas en situación de discapacidad, sobre todo durante la pandemia, donde han prevalecido las denuncias por violencia de género intrafamiliar. La implementación de nuestra agenda contempla un contexto de confinamiento, movilidad reducida, salud mental deteriorada y /diagonal o un retroceso en materias de empleabilidad, mayor dependencia económica y peligro de violencia económica. Por lo que deben ser contemplados todos estos factores que dificultan una denuncia e intervención oportuna. Primero, el Estado está en deuda con la prevención primaria y secundaria de la violencia de género en todas sus formas. Nos comprometemos a implementar una estrategia que garantice efectivamente el acceso a la información en materias tales violencias de género, salud sexual y reproductiva y servicios estatales de la red de atención a víctimas. El objetivo de esta estrategia es que la información esté disponible de forma accesible y en un lenguaje amigable para el correcto entendimiento de TADS. Esto incluye hacerse cargo de la brecha virtual existente, diseñando estrategias de difusión que contemplen la ruralidad, la multiculturalidad, con un criterio interseccional y descentralizado para el nuevo Chile plurinacional y diverso. Segundo,
Alianza con organizaciones de la sociedad civil. Es un hecho que no existe infraestructura suficiente para atender la gran cantidad de casos de violencia intrafamiliar, VIF, realidad que ha quedado demostrada con el colapso de los centros de la mujer. Las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol fundamental en la atención multidisciplinaria de las víctimas, brindando ayuda psicosocial, servicios jurídicos de calidad y elaborando campañas de prevención. Ante la imperiosa necesidad de estos servicios disponibles es que, en paralelo a cualquier ampliación de los servicios estatales, deben destinarse fondos especiales que vayan a financiar la actividad de ONGs, fundaciones, etc. Tercero. Ante el altísimo porcentaje de pensiones de alimentos impagas, nos comprometemos como gobierno para levantar el programa No pagar pensión alimenticia también es violencia. Programa que debe levantarse intersectorialmente, con el propósito de generar reestructuración en el sistema judicial de tal forma que procesos de tramitación y ejecución de la cobranza sea eficiente y no niegue el acceso a la justicia de mujeres y niñas. Cuarto. La violencia sexual es un problema político que requiere ser atendido desde un enfoque interseccional, de cooperación intersectorial y de reconocimiento a la multiculturalidad y plurinacionalidad. El Estado debe brindar respuestas eficientes que sean guiadas por principios generales como principio de no discriminación, no revictimización, interseccionalidad, derecho a una vida libre de violencia y respeto a la autonomía sexual y reproductiva. Quinto. Compromiso del gobierno con la protección, promoción y defensa de los derechos de quienes ejercen el trabajo sexual en todas sus formas, y con las organizaciones que les representen. Sexto. Reconocimiento de la impunidad como una deuda histórica del Estado con las víctimas. Compromiso 1. Utilizar todas las herramientas del Ejecutivo para la pronta promulgación de la Ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que amplía la comprensión de las violencias sufridas por las mujeres. 2. Compromiso de acompañar las leyes impulsadas por el movimiento feminista en el Congreso, garantizando su implementación en reglamentos con perspectiva de género, que no desvirtúen el espíritu de las leyes impulsadas. Lo anterior se hará siempre en colaboración con sus impulsoras, en armonía con la exigencia de mayor participación en la formulación de políticas públicas. Séptimo. Compromiso de gobierno frente a la revisión de protocolo del servicio médico legal hacia víctimas de violencia sexual, si es necesario actualizarlo con perspectiva de género y derechos humanos. Octavo. Compromiso de presentar nueva ley sobre acoso sexual laboral en conjunto con organizaciones de mujeres, trabajadores y trabajadoras. Noveno. Compromiso de generar comisión especial contra la violencia político-sexual, con los estándares del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, MESECBI, y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW. Décimo. Formación suficiente y sensibilización de intervinientes del Estado en el proceso, judicial o extrajudicial, de las víctimas de violencia sexual. Esta formación debe ser suficiente y gratuita a cargo del Estado y en el marco de la Convención Belém do Pará. 11. Trabajo comunitario con hombres, quienes suelen ser principales perpetradores de la violencia sexual, para sensibilizar, concientizar y hacer responsables de la importancia de mantener relaciones sexoafectivas respetuosas y deseadas. 4. Reformas institucionales para un Estado que se constituya como una verdadera red de apoyo. Primero. Creación de institucionalidad de Instituto de Salud Mental Perinatal como organismo asesor del Estado en estas materias y sus diversas políticas relacionadas a la ley y la cultura desde un enfoque de género para formar, capacitar y generar actividades de concientización sobre diversos procesos en la gestación, parto y puerperio. Ejemplo: alergia alimentaria de bebés menores de 1 año y salud mental familiar. Segundo. Plan de expansión progresiva en toda la red de servicios para las víctimas, centros para la mujer, las casas de acogida para víctimas de VIF y trata o mujeres inmigrantes en situación de explotación, centros de reparación integral para víctimas de violencia sexual, para que ninguna mujer deba seguir conviviendo con su agresor por no tener techo. Pueblos originarios y plurinacionalidad. Un gobierno transformador debe realizar políticas públicas, llevar adelante leyes que permitan un país plurinacional, con autodeterminación, habilitación de las autonomías indígenas, realización de los derechos sobre los territorios ancestrales y derechos lingüístico-culturales. 1. Autonomía y representación.
Las autonomías indígenas que se reconozcan en la Constitución deben hacerse posible a través de una ley que impulsaremos para determinar el mecanismo preciso de negociación entre las naciones originarias y el Estado, con procedimientos flexibles, pero expeditos, para posibilitar la construcción de estatutos autonómicos territoriales para las naciones originarias. Esta ley debe ser prioritaria, dando cuenta de los poderes y formas de financiamiento. Las naciones indígenas determinarán los modelos de autonomía que buscarán y sus contenidos. Se deberá considerar la construcción de una jurisdicción especial donde las autoridades indígenas decidan conflictos entre indígenas conforme a su derecho consuetudinario. Se buscará establecer mecanismos de representación en todos los niveles mediante escaños reservados indígenas y para el pueblo afrodescendiente en el Congreso, a nivel regional y en los consejos municipales. Se introducirán flexibilidades en la ley electoral para la constitución de partidos políticos regionales que busquen una representación de las naciones originarias. Por otra parte, se establecerán parlamentos para las naciones originarias, donde cada una determinará las formas de su composición y designación, y que representarán al conjunto de cada nación ante el Estado. 2. Institucionalidad. Se deberá constituir un ministerio dedicado a los asuntos indígenas y afrodescendientes como Ministerio de las Naciones Originarias y del Pueblo Tribal Afrodescendiente. Una nueva ley indígena deberá transformar a la CONADI en una agencia para la libre determinación y el desarrollo propio, consolidando los cambios que vengan de la nueva Constitución, incluyendo también y de manera diferenciada los asuntos relativos al pueblo afrodescendiente. Se deberán establecer formas de participación vinculantes para las comunidades indígenas en áreas interculturales, para el ordenamiento territorial, la planificación y zonificación del territorio y sobre el uso de los recursos naturales, también de las costas y zonas marítimas, políticas culturales y las formas de protección de la biodiversidad. Para lo anterior se requerirá una consulta indígena, en la cual dejaremos sin efecto el Decreto 66 y se modificará el Decreto 40, para adecuar la regulación de la consulta a los estándares internacionales y con la perspectiva de la unificación de su ejecución y metodología. 3. Derechos humanos. Se debe establecer un sistema de diálogos territoriales sobre justicia y convivencia democrática en Araucanía y la provincia de Arauco, convocando a todos los actores de la sociedad, demás poderes del Estado y los diversos sectores del pueblo nación mapuche, sin exclusiones y con agenda abierta. Se encargará a una comisión de la verdad histórica intercultural que revise las violaciones a los derechos humanos desde 1990 hasta 2020, que involucren a las naciones originarias, incluyendo la revisión de la situación actual de presos mapuche en cuanto a la vulneración de sus derechos, y víctimas no indígenas en el contexto de conflictos interculturales. Se implementarán las medidas de reparación y no repetición que recomiende dicha comisión. Impulsaremos una relatoría de derechos indígenas dentro de la nueva institucionalidad nacional para la protección de los derechos humanos. Se promoverá una campaña nacional de no discriminación contra las naciones originarias y el pueblo tribal afrodescendiente chileno y sus miembros. Se deben fortalecer las normas que prohíban la discriminación racial y cultural, promoviendo los protocolos antidiscriminación en la sociedad civil. Se deberá constituir una comisión de historiadores indígenas y chilenos expertos, para revisar los textos educacionales, con el fin de dignificar la historia de las naciones originarias y el pueblo tribal afrodescendiente, desterrando los estigmas subsistentes en los textos. También modificaremos las leyes penales, especialmente la ley antiterrorista, para evitar su uso discriminatorio en contra de las personas indígenas. 4. Herramientas de desarrollo. Para un desarrollo alternativo y propio de las naciones originarias y tribales afrodescendientes, se deberá modificar las políticas de fomento desde Corfo y así establecer la asociatividad tradicional y que los territorios sean los ejes de las políticas de gobierno. Corfo deberá crear un fondo e instrumentos especiales de apoyo a la innovación realizada por emprendedores indígenas. Se formulará e implementará un programa de inclusión financiera y microcréditos para las personas indígenas. La Subsecretaría de Turismo creará el Consejo de Turismo Indígena, con dirigentes territoriales y representantes de los emprendedores turísticos de las naciones originarias. El Ministerio del Trabajo y el futuro Ministerio de las Naciones Originarias y del Pueblo Tribal Afrodescendiente deberá crear un programa especial de capacitación laboral para integrantes de las naciones originarias, con enfoque de género. También deberán asegurar los sistemas alimentarios indígenas bajo la noción de soberanía alimentaria, y una ley de semillas indígenas impedirán su privatización y fomentarán su conservación y uso. Se promoverán las formas de intercambio de productos indígenas, incluyendo ferias tradicionales en sectores urbanos y rurales. Este ministerio realizará un catastro sobre las insuficiencias de acceso a la vivienda propia y formularán un plan de vivienda indígena, en conjunto con las naciones originarias. 5. Interculturalidad. El Estado de Chile desde sus inicios ha mantenido una deuda histórica con los pueblos originarios,
la cual sienta sus bases en el proceso de colonización. A esto se suma el tardío reconocimiento al pueblo tribal afrodescendiente. Al inicio de la década de los 90, en Chile se comienzan a desarrollar una serie de discusiones políticas y sociales respecto del reconocimiento cultural de las naciones originarias, en especial del pueblo mapuche. Conceptos como identidad cultural, diversidad cultural, educación intercultural bilingüe, PEIB, se encuentran en el centro de la discusión. Si bien el Estado de Chile durante los más de 20 años de los gobiernos de la Concertación desarrolló una serie de iniciativas que buscaban la integración y reconocimiento de las identidades culturales indígenas, estas no han dado respuesta a las demandas de las naciones originarias. En el ámbito de la interculturalidad, los primeros avances se dan en educación, en donde se pone en marcha el Programa de Educación Intercultural Bilingüe, PIEB, que pretende disminuir las brechas entre estudiantes indígenas y no indígenas en términos de acceso y éxito escolar, y salud con el Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas, PESPI, el cual buscaba el contribuir en la mejora de la salud de las naciones originarias a través del desarrollo progresivo de un modelo de salud con enfoque intercultural. Ambas iniciativas han sido focalizadas y no han brindado soluciones concretas a las demandas indígenas del reconocimiento y garantía de derechos. El desafío de nuestro programa es desarrollar: primero, pertinencia cultural, adaptación de los servicios públicos en base a las particularidades, saberes, creencias, costumbres culturales y prácticas del saber tradicional de las naciones originarias y pueblo tribal afrodescendiente. Segundo, reconocimiento de las identidades culturales. Se deben implementar herramientas, instrumentos y programas que permitan realizar un rescate de la identidad de estos pueblos, enfatizando en la cultura material e inmaterial, protegiendo la espiritualidad de las naciones originarias y pueblo afrodescendiente, ceremonias, objetos y espacios sagrados, y su no discriminación. Tercero, reconocimiento y puesta en valor de las prácticas de medicina y sanación de las naciones originarias y pueblo tribal afrodescendiente. De igual manera, se debe incorporar al Sistema Nacional de Salud, público y privado, las prácticas de salud, medicinales y de sanación de naciones originarias, codificando sus servicios en el FONASA para que puedan ser usados, no tan solo por quienes pertenecen a estas naciones, sino a quien solicite dichos servicios, estableciendo un sistema integral de salud intercultural. Cuarto, protección del patrimonio de las naciones originarias y pueblo tribal afrodescendiente, desarrollar e implementar políticas de valorización, reconocimiento y protección del patrimonio cultural tangible e intangible, con participación directa de los portadores y titulares originarios de los patrimonios. Quinto, reconocimiento de las lenguas. Las lenguas de las naciones originarias deben ser protegidas, puestas en valor y oficializadas dentro del Estado. Un gobierno progresista garantizará e implementará los derechos lingüísticos de las naciones originarias. Se creará un Instituto de las Culturas y Lenguas de las Naciones Originarias y del Pueblo Afrodescendiente, como organismo autónomo, destinado a preservar las lenguas indígenas, promover su investigación e incentivar su uso, proteger y valorizar el patrimonio cultural de las naciones originarias y del pueblo tribal afrodescendiente. Dicho instituto estará compuesto por expertos representantes de esos pueblos y velará por la defensa de los patrimonios culturales y propiedad intelectual de las naciones originarias y del pueblo tribal afrodescendiente frente a su apropiación indebida por terceros, y por el ejercicio de los derechos culturales indígenas y afrodescendientes. Sexto, políticas de educación intercultural. El desarrollo de una educación intercultural debe dar inicio con un cambio de fondo de currículum de la educación en Chile, desde la preescolar hasta la educación media. Se debe mantener el trabajo respecto de la incorporación de la cultura, historia, lengua, cosmovisión, entre otros, de las naciones originarias, fijando el foco en la aplicabilidad de esto en todos los establecimientos educacionales a nivel nacional, y no segregando por el porcentaje de alumnos indígenas incluidos en su matrícula. Las modificaciones deben ser implementadas desde las comunidades para las comunidades, donde la elección de los educadores tradicionales ya no solo sean elegidos a través por concurso público, sino que pueden ser elegidos por los procesos propios de las comunidades, dando así un primer avance hacia la autodeterminación. En la educación superior, se fundarán universidades y centros de formación técnica indígenas, y se impulsará que las universidades estatales cuenten con centros de investigación sobre las naciones originarias y el pueblo afrodescendiente. Dentro de las políticas de género se priorizará a las mujeres, en todos sus niveles y componentes. Así también, las políticas de infancia y adolescencia establecerán también como eje prioritario a la infancia y adolescencia indígena. 6. Territorios originarios, gobernanza y derechos de la naturaleza.
La demanda de tierra de los pueblos originarios se vincula con el resto de los derechos reconocidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 2007. La autodeterminación, la autonomía, la integridad cultural forman un todo con el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales. Como paso inicial para su recuperación, hay que identificar y catastrar las tierras que históricamente han ocupado y poseen las personas o comunidades, en conjunto con las naciones originarias. Un catastro público de tierras en poder de privados y aquellas en manos del fisco, junto a las demandadas por las comunidades como parte de sus derechos derivados de actos del Estado, como los títulos de merced y títulos de comisario, y las que se declaran como tierras antiguas, permite destinar los recursos y llevar a efecto las acciones necesarias para su restitución. Esta restitución se sustenta en el respeto del derecho de las comunidades a practicar su cultura y su modo de vida, el cual se sustenta en el respeto a la naturaleza, al desarrollo armónico con su entorno y a los recursos como el agua y la sustentabilidad del territorio, sin las que es imposible ponerlos en práctica. En una nueva ley indígena se instalará un nuevo sistema de recuperación de tierras, eficaz y transparente, con objetivos determinados por el catastro y donde se incorporarán mecanismos adicionales para asegurar el efectivo cumplimiento del derecho a las tierras ancestrales. Junto con la restitución, es necesario integrar de manera vinculante a comunidades y pueblos en la gobernanza de los territorios y maritorios en los que se emplazan. Es parte del mismo deber de restitución territorial, asegurar la participación en la elaboración y evaluación de planes regionales de ordenamiento territorial y la gobernanza de espacios costeros y oceánicos, implementar la gestión autónoma y ecogestión indígena de áreas protegidas y legislar para la protección de los espacios marinos indígenas frente a la industria pesquera y pisciculturas. El reconocimiento constitucional y legal de los derechos de la naturaleza es el sustento del desarrollo de las comunidades indígenas. Sin él, los actos del Estado y el mercado someten la naturaleza a su desintegración. Estos derechos permiten proteger a las comunidades frente al racismo ambiental, el extractivismo y la expropiación de saberes asociados a la producción de alimentos y sostenibilidad de su modo de vida. Los derechos de la naturaleza deben contemplar el rol de las naciones originarias como guardianes de los ecosistemas que habitan, para hacer efectiva su implementación y defensa. La perspectiva de derechos también debe ser incorporada en los procesos de evaluación ambiental y otros instrumentos para proteger la biodiversidad nativa, los usos consuetudinarios indígenas de las aguas, la protección de las semillas tradicionales y la protección de territorios frente al extractivismo de la industria minera y forestal.